Bueno, en este segundo tutorial, la idea es aprender a publicar foros y a crear cuestionarios, o sea que esta aplicación de cuestionarios sirve para realizar quizzes o exámenes finales tipo ICFES, donde vamos a explorar toda esa herramienta. Entonces empecemos. Para crear foro, cuestionario, tarea, debe, como les dije anteriormente, debe haber creado una lección primero, ¿sí? Y parametrizado, si va a poner la actividad calificable, debe estar parametrizado desde la planilla. Entonces le damos acá crear foro. Y acá me aparece de qué lección va a ser el foro. Yo le escojo la que ya creé, que fue el verbo to be. Le voy a aceptar. ¿Sí? Aquí le tengo que crear el título del foro: debate sobre el uso del verbo to be, por ejemplo, ¿cierto? Vamos acá, inicial mayúscula. Este es el título. Aquí voy a publicar la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la función del verbo to be? Puede ser o por ejemplo, ¿cuáles son los usos del verbo to be? Eso es un ejemplo, pero la idea de un foro es crear que sean preguntas como muy abiertas, donde los muchachos puedan dar opiniones y unos puedan dar una opinión y el otro pueda como decir yo no estoy de acuerdo con la opinión del compañero, pero sí, es como debatir. Eso es un ejemplo para que ustedes lo hagan, para lo vean, lo observen, pero la pregunta de un foro es que sea pues conflictiva, que genere pues como reacciones ante los estudiantes. Si yo quiero que el foro sea calificable, le digo que sí, pero antes debe estar parametrizado en la planilla, ¿sí? Deben de hacerle el parámetro, lo mismo, periodo 1. Y aquí yo le doy clic, selecciono el parámetro y ahí se me va a hacer una lista de parámetros que yo ya he creado y yo escojo el parámetro indicado para el foro. ¿Sí? Como yo no tengo parámetros creados, entonces no lo puedo hacer. Restringir fecha, hasta cuándo es la fecha del foro, desde hoy, ¿sí? Hasta supongamos sábado, ¿cierto? Que escogerle la hora. Escogemos la hora, por ejemplo 5 de la tarde hasta 5 am hasta 5 pm y listo. Le damos crear y él aquí ya me pone la publicación. Entonces los estudiantes ingresan al foro, ven la pregunta y ellos aquí abajito empiezan a publicar, ¿sí o no? Entonces, para expresar sentimientos y emociones. Esto es un ejemplo. ¿Sí? Lo voy a aceptar y ya mi comentario queda acá y yo puedo ver los comentarios de los estudiantes de cada uno y ya por acá donde dice consolidado yo le doy consolidado y aquí me va a aparecer los estudiantes que han participado en el foro. Eso es como la función del foro. Y ya si es calificable, usted automáticamente le puede poner la nota. Listo, eso es como lo del foro. Entonces me devuelvo, le doy clic acá en el nombre de la materia y me devuelvo para acá. Y me va a aparecer la
la plantilla como tal anteriormente, ¿sí? Entonces ya le creé una lección del verbo to be dentro de la lección que hay. Yo le puedo dar clic acá, está un contenido, hay una tarea ya que creamos en el video anterior y ya quedó un foro creado, ¿sí? ¿Qué falta? Falta lo del cuestionario. Entonces vea que él aquí me va mostrando debate, tarea y foro. Así mismo le aparece a los estudiantes. El cuestionario es la función para yo hacer exámenes, ¿sí? Para crear un cuestionario debo de crear una lección, pero ya está creada. Entonces, ¿cuál lección tengo creada? El verbo to be. Selecciono la lección que creé. Obviamente ya este cuestionario debe de estar parametrizado allá en la planilla. Le coloco el título, puede ser prueba final o puede ser prueba de seguimiento o prueba de conocimientos. El título pues no importa, el título ya lo pone cada uno, pongámoslo como prueba final, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo el título. Este espacio no es para las preguntas, este espacio es para la introducción de la prueba, como la presentación. Usted le puede poner acá: esta prueba es de carácter individual y tendrá un valor del 30%, supongámoslo así, 30%, del 30%, o es un ejemplo del 30%. Asegúrese asegúrese de tener conexión estable y es de un solo intento. Ya. Ustedes les pueden poner ahí las indicaciones que ustedes quieran para la prueba, ¿sí? Sí, al principio hay que configurar esto acá, porque si no ya después no los deja. Entonces, si va a ser calificable, hay que ponerle calificable de una vez. Si usted no le pone calificable, después ya no lo deja y les toca calificar cada uno del cuestionario por individual. Entonces, lo primero que hay que hacer, ponerle si es calificable. Listo. Segundo, yo no lo puedo hacer porque obviamente no he creado el parámetro. Segundo, la fecha disponible de hoy hasta el sábado, supongamos, ¿sí? La hora ustedes la escogen. El tiempo disponible para la prueba, un tiempo que sea óptimo, asequible para los estudiantes, 30, 40, 50 minutos, de acuerdo al número de preguntas que usted vaya a incluir en el taller y de acuerdo al nivel de dificultad. Número de preguntas por página: si usted tiene 30 preguntas y quiere que en cada página salga de 5 preguntas o 3 páginas de 10 preguntas, ya usted pues lo pone, lo configura como usted quiera, o si quiere lo deja aquí. Yo lo dejo normalmente de 5 preguntas por página. Revisar preguntas, o lo puede poner de 10 si son 20 para que le aparezcan 2 páginas a los estudiantes. Simplemente preguntas, nivel de preguntas sin límite de 10 para que a los estudiantes les aparezca 2 páginas, o lo puede poner de una, como ustedes quieran. Luego de haber tenido esto acá, entonces dice revisar preguntas.
es revisar, por ejemplo, que ellos vayan en la pregunta 5 y quieran revisar, devolverse a revisar la pregunta 2 a ver qué respuesta puso. Ver resultados, hay que sí o no, lo mejor, la recomendación es que diga que no, para que los estudiantes no miren las preguntas buenas o malas durante la prueba. Por ejemplo, ellos le dan finalizar prueba y le aparecen las preguntas, revisar preguntas, entonces es necesario colocar lo que no, y en ver resultados que no, para que ellos no tengan la posibilidad de ver qué preguntas sacaron buenas y qué preguntas sacó malas, porque ahí se pierde la confiabilidad del examen. ¿Sí? Ya si es una actividad, un quiz sin ninguna, que ellos puedan revisar preguntas y darse en cuenta cuáles sacaron buenas y cuáles malas, entonces le pone a revisar preguntas que sí y ver resultados que sí. Las preguntas aleatorias uno les coloca que sí, es lo normal. ¿Para qué? Para que a cada estudiante no le salga el examen de la misma forma, sino que le salga trocada las preguntas. Luego de eso le damos acá aceptar, entonces ya tenemos la introducción del examen, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a diseñar la evaluación. Entonces yo le pongo, por ejemplo, agregar pregunta y me sale qué tipo de pregunta quiero yo agregar, falso o verdadero. Entonces sería bueno colocar el enunciado de preguntas de falso, verdadero. Colocar el tipo de preguntas, porque al colocar las preguntas trocadas aparecen unas por allá arriba, entonces que el estudiante sí tenga como claro qué tipo de pregunta es esa. Entonces ahí abajo usted le puede colocar el color a esto que usted quiera. Acá está pues como la barra de color, el tamaño de la letra, ¿sí? Como si estuvieran trabajando en Word. Le pueden agregar iconos, ¿sí? Cualquier tipo de icono le puede agregar. Entonces le puede agregar, por ejemplo, un icono acá que usted quiera. Por ejemplo, este le puede agregar cualquier cosita, le puede dar como vida al examen. Entonces, por ejemplo, el verbo to be es uno de los verbos más importantes. Entonces, el verbo to be significa ser o tener. Es un ejemplo. Entonces tienen que tener en cuenta que el tipo de preguntas sí sea acorde al tipo de preguntas que usted escoge. El verbo to be significa ser o tener, entonces verdadero o falso. Entonces si la respuesta es falsa, acá escogemos el tipo de respuesta. Correcta, no, esa respuesta es falso. Retroalimentación, si le digo que sí, retroalimentar es decirle al estudiante por qué está falsa, porque es falsa. ¿Y qué puntaje merece esa pregunta? Usted le juega ahí con el porcentaje 10 o 15 o 5, pues normalmente yo lo dejo en 10 y le doy a aceptar. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Y él aquí me empieza a agregar el tipo de preguntas. ¿Sí? Le voy a agregar otra pregunta. Entonces, si tengo 5 preguntas falso y verdadero, las hago de una vez. Si es otro tipo de pregunta, entonces aquí dice selección única respuesta. Entonces le selecciono, aquí coloco la pregunta, colocamos la pregunta. Es bueno colocar selección única respuesta. Lo copio así como a la carrera para que ustedes miren y no nos demoremos mucho. ¿Sí? Y aquí abajito coloco la pregunta ahí mismo. Entonces colocamos, por ejemplo, el significado del verbo to be es, supongamos, 2 puntos. Entonces ya voy a agregar
las opciones de respuestas. Cada cuadrito de estos es una opción. Entonces yo coloco A, ¿sí? Tener, ¿sí? No puedo colocar todas las respuestas en este cuadrito, no, es una respuesta por cuadrito. Entonces me voy acá para agregar otra respuesta, otra opción de respuestas. Coloco B, correr. 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 Agregar respuesta. C. C. Ser. Aquí yo le puedo modificar tener y ser, supongamos. Ser. Y la última opción, le puede poner uno la ser y estar. Ser y estar. Listo, entonces ahí de esas opciones, ¿cuál es la correcta? Esta, entonces yo la señalo aquí y le doy clic acá y le digo que esta es la correcta. Y ya ahí creo respuestas aleatorias, quiere decir que estas respuestas a cada estudiante le aparezcan en desorden, que no sea todo en un mismo orden. Entonces normalmente uno le dice que sí, retroalimentación que no, por si es una evaluación, y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar y él aquí me carga, ¿sí? Entonces otra pregunta, selección, rellena espacios, y así mismo le va pues creando pues como todo el verbo to be significa, y le doy agregar espacio. Entonces para seleccionar, esta es la opción que más se utiliza, porque en texto hay que colocarle, si la palabra la escriben con mayúscula, hay que escribirla con mayúscula, con minúscula, si lleva tilde o no lleva tilde, entonces hay que escribir todas las opciones. Uno le escribe significa ser y estar. Agregar otra opción, significa tener y haber. A llenar otra opción, significa poder y ser, ¿sí? Todas esas opciones aparecerían en el mismo, en el primer espacio, y le doy la respuesta correcta. En este momento sería esta, y le doy a aceptar, y aquí ya me pegó el primer espacio, ¿sí? Le voy a agregar otro espacio en blanco, ¿cierto? Pero espera un momentico que el cursor esté ahí. Agregar espacio en blanco, le escojo la opción seleccionar y significa y sirve para, bueno, ahí todavía no, y aquí y sirve para, y le voy a agregar espacio, segundo espacio, seleccionar para express, para, bueno, acá pongámosle para expresar, segundo espacio, sentimientos y emociones.
arrepentimientos, expresar felicidad. ¿Sí? La respuesta correcta la selecciono, le doy a aceptar y él ya me empieza a crear el número de espacios que usted le quiera crear. Luego de tener ya todos los espacios creados, aquí le pongo respuestas aleatorias, le digo que sí, que todo eso me aparezca aleatorio, 10 puntos, y aquí me dice permite crédito parcial. ¿Eso para qué es? Si yo le digo que sí, es que si una de estas dos respuestas está buena, yo entro a revisar y le pongo la nota que yo considere. Si le digo que no, entonces así tenga por ejemplo acá 10 espacios y saca uno bueno, uno malo, toda la pregunta estaría mala. ¿Sí? Si tengo 10 preguntas y le pongo 10 espacios y le pongo crédito parcial y saca 5 buenas, yo entraría a revisar, sacó 5 buenas, entonces le puedo, o 7 buenas, 7 espacios buenos, le puedo colocar ya un valor a la pregunta como si fuera ganada, o si tiene menos de la mitad le doy el puntaje como perdido. Entonces esto es para esto, crédito parcial. ¿Sí? Después de haberlo ya terminado le coloco esto y ahí ya el examen me va a empezar a dar forma. ¿Sí? 3 tipos de preguntas. Por acá hay apareamientos, que eso ya también es, por ejemplo, yo al apareamiento le puedo crear una imagen, ¿sí? Subir imagen y le puedo colocar la imagen, y aquí por ejemplo doctor, y aquí le puedo poner por ejemplo supongamos que aquí no diga doctor sino que diga la imagen. Entonces acá arriba en el apareamiento le digo por ejemplo escoja la palabra correcta según la imagen, ¿cierto? Entonces me queda así y la respuesta enseguida le damos el número, entonces quedaría más o menos así. Quedaría más o menos así. Ya les voy a mostrar. Respuestas aleatorias, ya ustedes saben que es esto. Le damos clic por acá. Tengo que aceptar, agregar otra respuesta, otra pregunta. Entonces vuelvo y hago, aquí tengo el mismo cajoncito, si es con imágenes o ustedes ya como quieran el apareamiento. Sí, por ejemplo acá le puedo agregar esta imagen, ¿sí? Y puedo colocar meeting, puedo colocar esto. Entonces acá tengo que darle el orden. Por ejemplo, eso es un ejemplo, yo puedo decir que la 2, la pregunta, el cuadro 2 es esta, ¿sí? Y puedo decir que la 1, que esta viene siendo la 1. Entonces la 1 con la 1 y la 2 con la 2. Es un ejemplo, ¿sí o qué? Entonces así, supongamos que ya tengo, usted le puede agregar las respuestas que quiera desde acá y la pregunta. Le pongo acá, retroalimentación, permite crédito parcial. Si dice que sí, usted ya entraría a revisar y darle el valor a la pregunta. Si dice que no, con un solo error todo el punto está mal. Le coloco que sí
y ya él me va creando. Vea cómo me aparece el apareamiento. Y así son el tipo de preguntas. Este tipo de preguntas ya es la pregunta descriptiva, que son preguntas abiertas. ¿Qué es el verbo to be? Los estudiantes van a responder, van a escribir. Ahí ya no le va a poner opciones, sino que le voy a colocar preguntas abiertas donde ellos tengan que escribir. Crédito parcial, le digo que no, o si le digo que sí, tengo que empezar a revisar. Cuando yo hago este tipo de preguntas en el examen, a ellos no les va a aparecer el resultado de la prueba, ¿sí? Porque como son preguntas abiertas, yo tengo que entrar a leer cada una de las respuestas y darle la nota de acuerdo a la respuesta de cada uno. Entonces esta es la pregunta descriptiva. Ahí ya tendría que, si son 50 estudiantes, tengo que revisar 50, la respuesta de los 50 para que el examen le pueda valorar la nota. De lo contrario no lo deja. Si usted hace este tipo de preguntas, le doy crear y aquí están las preguntas. Vea, acá está falso verdadero, selección única respuesta, la completación de espacios, el apareamiento y la pregunta descriptiva. Aquí vamos a ver cómo les va a aparecer, les va a mostrar cómo les va a aparecer el examen a los estudiantes. ¿Sí? Iniciar cuestionario, aquí son las instrucciones, el tiempo disponible, un solo intento, valor tiempo 30 minutos. Y así le aparecería la evaluación o el taller a los estudiantes, ¿sí? Y la respuesta descriptiva, vea, así le aparecería el cajoncito para que ellos escriban. Espero que este tutorial les sirva mucho para todo este proceso con los estudiantes, y ya ustedes se encargarían pues como de intentar y explorar todas esas herramientas. Entonces este cuestionario inmediatamente sea realizado, el estudiante le da a finalizar, como ya está parametrizado, la nota se iría directamente a la planilla y listo. Eso es, y inmediatamente le dice la nota al estudiante. Si usted se le olvida ponerle calificable y seleccionar parámetro, el estudiante lo realiza y ya usted tiene que ponerle la nota manual, ya no lo deja poner que sea calificable. Entonces espero que les haya servido mucho este tutorial, y para hacer uso de uso autónomo en su plataforma, que tengan un buen proceso y que les sirva mucho este tutorial.